A lo largo de la historia, desde la antigüedad hasta el presente, se han descubierto continuamente artefactos asombrosos. Estos objetos, con sus inscripciones crípticas y características tecnológicas inesperadas, plantean interrogantes que aún no hemos logrado responder por completo. Cada hallazgo de un dodecaedro romano es sorprendente y peculiar, ya que se conocen poco más de 100 ejemplares. Estos descubrimientos nos brindan una visión de algo que todavía no comprendemos del todo. Algunas de las piedras en Stonehenge pesan entre 50 y 70 toneladas, y algunas son incluso más pesadas. ¿Cómo pudieron haberlas movido a su posición? ¿Cómo las trasladaron desde Gales, donde se originaron las piedras azules, como la dolerita moteada que forma parte de Stonehenge? Estos eventos del pasado en la Tierra siguen siendo un enigma. Prepárate mientras te guiamos a través de los 15 artefactos más misteriosos jamás descubiertos. Número 15. Dodecaedro romano. Este pequeño artefacto hueco, con 12 caras pentagonales, cada una con un agujero circular, es el dodecaedro romano. Normalmente hecho de bronce o piedra, varía en tamaño desde unos pocos centímetros hasta varios más en diámetro, y nos revela mucho sobre el antiguo Imperio Romano. Descubierto por primera vez en el siglo XVIII, se han hallado alrededor de 130 dodecaedros en todo el Imperio Romano, aunque la mayoría se ha encontrado en Europa del Norte y Gran Bretaña. Arqueólogos y el público han propuesto numerosas teorías sobre la función de estos objetos. Algunos creen que eran objetos religiosos, herramientas para tejer, instrumentos de medición o incluso juguetes antiestrés. Debido a la gran habilidad técnica involucrada, otros sugieren que servían como una forma para que los maestros artesanos demostraran sus destrezas. No hay uniformidad en el tamaño, forma, composición metálica o nivel de artesanía de los dodecaedros encontrados hasta ahora. Si estos objetos fueran importantes, también esperaríamos descubrir evidencia contextual en el registro arqueológico, como representaciones en pinturas o mosaicos. Varios arqueólogos en todo el mundo han declarado que regresarán al sitio donde se encontró el dodecaedro para reabrir algunas trincheras y excavar completamente el lugar. Esto, con suerte, proporcionará una mejor idea de para qué se usaba el sitio y por qué el enigmático dodecaedro fue colocado allí. Número 14. El pergamino de cobre. Este antiguo documento hebreo, conocido como el pergamino de cobre, fue descubierto en 1952 entre los manuscritos del Mar Muerto en Qumrán, Israel. A diferencia de otros rollos, este es único porque fue inscrito en cobre en lugar de pergamino. Excavado por arqueólogos que exploraban las cuevas de Qumrán, el pergamino de cobre llamó de inmediato la atención debido a su contenido críptico y material inusual. Más tarde se descubrió que este pergamino es esencialmente un mapa del tesoro. Proporciona instrucciones hacia 64 lugares ocultos que supuestamente contienen 65 lingotes de oro y 65 de plata, aproximadamente 1,300 talentos de oro y 3,000 talentos de plata, además de 608 cántaros de plata y 619 vasijas de oro y plata. Este es un tesoro enorme que algunos especulan podría haber sido el tesoro del templo en Jerusalén. El misterio se profundiza a medida que los eruditos debaten la autenticidad y el significado de los tesoros enumerados en el pergamino. Algunos creen que los tesoros son reales, posiblemente escondidos durante periodos de agitación política, mientras que otros los consideran simbólicos o ficticios. Los intentos de localizar los tesoros descritos en el pergamino han dado resultados mixtos. Algunas ubicaciones han sido identificadas, lo que ha llevado a excavaciones y descubrimientos de artefactos antiguos, mientras que otras siguen siendo elusivas. El tesoro en sí nunca ha sido encontrado, en parte porque la región ha sido saqueada exhaustivamente durante 2,000 años, y en parte porque se cree que el pergamino es más bien una ayuda de memoria con claves ambiguas, comprensible solo para miembros de la comunidad que lo escribió. Incluso es posible que aquellos que crearon el pergamino ya hayan recuperado el tesoro antes de dispersarse, tal vez durante la revuelta judía. Número 13. Los artefactos quimbayas. Los artefactos quimbayas, conocidos por su notable habilidad artesanal y sus diseños enigmáticos, son una colección de objetos de oro intrincadamente elaborados por la civilización quimbaya de Colombia. Estos artefactos datan de entre el año 300 y 1000 después de Cristo, y fueron descubiertos en la región quimbaya, ahora parte de la Colombia moderna. La mayoría de estas piezas se encuentran en el Museo del Oro de Bogotá. Lo que distingue a los artefactos quimbayas es su sorprendente parecido con aviones modernos. Entre estos tesoros, destacan pequeñas figuras de oro estilizadas, comúnmente llamadas aviones quimbayas o jets quimbayas. Estos objetos presentan formas aerodinámicas avanzadas, con alas en delta, colas estabilizadoras y fuselajes, lo que ha generado debates y avivado la imaginación de personas en todo el mundo. Algunos sugieren que estos artefactos son evidencia de antiguos astronautas,
proponiendo que la civilización quimbaya podría haber tenido encuentros con seres extraterrestres o poseído conocimientos tecnológicos avanzados que se han perdido a lo largo de la historia. ¿Podrían estos pequeños modelos de oro representar máquinas voladoras antiguas, o simplemente están inspirados en aves o insectos que observaban los quimbayas? Los escépticos argumentan que estas interpretaciones son exageradas, sugiriendo en su lugar que las figuras son representaciones estilizadas de la fauna local, creadas en el distintivo estilo artístico de los quimbayas. A pesar de estas controversias, los artefactos quimbayas siguen fascinando a científicos e investigadores en todo el mundo. Número 12. Los hombres lagarto de Ubaid. Los hombres lagarto de Ubaid son unos de los artefactos más fascinantes y misteriosos que se han descubierto en la antigua Mesopotamia. Datando del periodo Ubaid, estas enigmáticas figuras fueron encontradas en sitios arqueológicos como Tel al-Ubaid y Eridu. Están hechas de arcilla y representan figuras humanoides con características claramente reptilianas, como cabezas alargadas, ojos en forma de almendra y escamas de aspecto reptiliano. El descubrimiento de estas figuras ha dado lugar a diversas teorías sobre su origen y propósito. Algunos investigadores sugieren que las figuras representan deidades o seres mitológicos adorados por el pueblo de Ubaid, posiblemente vinculados a prácticas religiosas o de fertilidad. Su apariencia única contrasta con otras figuras humanas de la misma época, lo que sugiere un significado cultural o ritual especial. A pesar de los estudios exhaustivos, el verdadero propósito y simbolismo de los hombres lagarto de Ubaid sigue siendo un misterio. Número 11. Las esferas de piedra de Costa Rica. Las esferas de piedra de Costa Rica, conocidas localmente como las bolas, son una colección de más de 300 petroesferas ubicadas en la isla del Caño y el delta del Diquís. Estas esferas son tallados de piedra de la era precolombina, y aunque se cree que fueron construidas alineadas hacia las casas de los jefes, su propósito específico sigue sin estar claro. Las esferas fueron descubiertas por trabajadores de la United Fruit Company, que despejaban un nuevo sitio para una plantación de bananos. Las esferas varían en tamaño, desde unas pocas pulgadas hasta enormes, con la más pequeña de alrededor de 6 pies y la más grande pesando hasta 16 toneladas. Los estudios científicos comenzaron en la década de 1930, y los primeros escritos académicos sobre ellas aparecieron en 1943. Estas esferas parecen ser extremadamente lisas y casi perfectamente redondas, probablemente talladas a mano por los antiguos habitantes del Valle de Diquís. La mayoría de las esferas están hechas de gabro, una roca dura similar al basalto, aunque algunas están hechas de piedra caliza y una docena de ellas de arenisca. Existen muchas teorías sobre el propósito de estas esferas. Algunas personas creen que se usaban como brújulas o que están relacionadas con fenómenos astronómicos. Otros mitos afirman que las esferas provienen del continente perdido de la Atlántida, o que los habitantes locales tenían una poción que podía ablandar las rocas. Otros creen que se usaban como marcadores de tumbas o para delimitar propiedades de los antiguos líderes. En 2014, la UNESCO designó a las esferas de piedra de Costa Rica como un sitio del patrimonio mundial, y se espera que futuras investigaciones arrojen luz sobre su verdadero propósito, revelando más sobre la historia e ingenio de las civilizaciones que las crearon. Número 10. Los escritos de Rongorongo. La palabra Rongorongo significa recitar, declamar o entonar en la lengua nativa de Rapa Nui. Este sistema de escritura antiguo fue descubierto en la isla de Pascua en el siglo XIX y sigue siendo el único sistema de escritura encontrado en la Polinesia. El sistema de escritura consiste en alrededor de 120 símbolos que representan elementos de la naturaleza, como peces, plantas y árboles, y tiene más de 450 variantes que pueden combinarse en miles de símbolos compuestos. Los investigadores han logrado identificar algunos caracteres, como tortugas marinas, ciempiés, árboles, figuras humanas y posiblemente deidades. Se cree que los símbolos de Rongorongo se leen de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, pero su significado sigue siendo un enigma. Desde su descubrimiento, ha habido numerosos intentos por descifrar los escritos de Rongorongo, pero, salvo una porción de una tablilla que parece describir un calendario lunar, ningún texto ha sido completamente comprendido, y ni siquiera el calendario ha podido ser leído del todo. Parte del misterio que rodea esta escritura radica en que los habitantes de la isla de Pascua fueron diezmados o llevados por invasores peruanos, además de enfermedades. A medida que el cristianismo se extendió entre la población local, la relevancia de Rongorongo disminuyó, lo que limitó aún más el conocimiento sobre esta escritura. Número 9. El Códice Gigas. El Códice Gigas, también conocido como la Biblia del Diablo, es un manuscrito antiguo que data del siglo XIII. Es famoso por su inmenso tamaño, midiendo 36 pulgadas de alto, 20 pulgadas de ancho y pesando aproximadamente 165 libras. El término gigas proviene del latín y significa gigante, en referencia a sus dimensiones.
Este manuscrito medieval contiene una variedad de textos, que incluyen la Biblia, obras históricas, textos médicos y diversos temas esotéricos. Según la leyenda, el códice fue creado en una sola noche por un monje que hizo un pacto con el diablo a cambio de su alma. Aunque esta historia probablemente sea una invención, los verdaderos orígenes del manuscrito siguen siendo inciertos. El Códice Gigas fue descubierto en el monasterio benedictino de Podlaice, en Bohemia, lo que hoy es la República Checa, en el siglo XVI. El manuscrito está adornado con ilustraciones elaboradas, incluyendo una representación a página completa del diablo, lo que refuerza su apodo. Sus páginas están hechas de vitela, un tipo de pergamino elaborado con piel animal, y están escritas en latín, utilizando principalmente tinta negra, con detalles en rojo y azul para los encabezados y las iniciales. A pesar de su reputación como la Biblia del Diablo, gran parte de su contenido es de naturaleza religiosa, incluyendo los testamentos Antiguo y Nuevo, junto con varias obras teológicas. Sin embargo, también contiene textos no religiosos, como Antigüedades de los Judíos de Josefo y Etimologías de Isidoro de Sevilla. El Códice Gigas es considerado uno de los mayores tesoros de la literatura medieval y está guardado en la Biblioteca Nacional de Suecia, en Estocolmo, donde sigue atrayendo a visitantes e investigadores de todo el mundo. Número 8. La batería de Bagdad. La batería de Bagdad consiste en un conjunto de 3 objetos: una pequeña vasija de arcilla, un cilindro de cobre y una varilla de hierro. La vasija, que medía unos 14 cm de altura al ser descubierta, habría sido más alta en su estado completo y estaba sellada con asfalto. En su interior, el cilindro de cobre contenía la varilla de hierro, que se cree que sobresalía a través del tapón de la jarra. Este artefacto fue descubierto en 1936 en las cercanías de lo que hoy es Bagdad, Irak, y ha sido fechado aproximadamente hacia el 250 a.C. Su origen y propósito siguen siendo un misterio. El director del Museo Nacional de Irak en ese momento, Wilhelm König, sugirió que podría haber sido una celda galvánica, posiblemente utilizada para galvanoplastia o algún tipo de electroterapia. En apoyo de esta teoría, se ha hallado evidencia de que una solución iónica, posiblemente vinagre o vino, podría haber estado presente en la jarra, y las pruebas de corrosión en el objeto indican que contenía algo ácido. Sin embargo, no se han encontrado objetos electrochapados de ese periodo, y la mayoría de los arqueólogos rechazan estas afirmaciones. A pesar de esto, es cierto que la batería de Bagdad, tal como se describe, puede conducir electricidad si se le añade una solución adecuada, generando aproximadamente 1 voltio. De haberse utilizado cables, el voltaje podría haber sido mayor. Otra explicación alternativa es que simplemente funcionaba como un recipiente para almacenar pergaminos sagrados. Varios investigadores han tratado de replicar el dispositivo, demostrando su potencial para generar una pequeña carga eléctrica, pero no hay evidencia concluyente que respalde su uso como batería o para galvanoplastia en la antigua Mesopotamia. Número 7. El sudario de Turín. El sudario de Turín es un lienzo de lino de 14 pies que porta la imagen de un hombre crucificado, y se ha convertido en un popular icono católico. Para algunos, es el auténtico sudario de entierro de Jesucristo. Para otros, es solo una representación religiosa vinculada a la historia de Cristo, pero no el sudario original. Los primeros registros históricos del sudario lo sitúan en Lirey, Francia, durante la década de 1350, cuando un caballero francés llamado Geoffroy de Charny supuestamente lo presentó al deán de la iglesia local como el auténtico sudario de Jesús. No existe registro de cómo Charny lo obtuvo ni dónde estuvo durante los siglos transcurridos desde el entierro de Cristo en Jerusalén. Hacia 1389, Pierre de Arcis, el obispo de Troyes, envió un informe al Papa Clemente VII afirmando que un artista había confesado haber falsificado el sudario. A pesar de esto, el debate sobre su autenticidad sigue sin resolverse. A partir del siglo XX, los partidarios y detractores del sudario comenzaron a utilizar estudios científicos para respaldar sus argumentos. En la década de 1970, el proyecto de investigación del sudario de Turín concluyó que las marcas en el lienzo eran consistentes con un cuerpo crucificado y que las manchas correspondían a sangre humana. Sin embargo, en 2018, otros investigadores emplearon técnicas forenses para argumentar que las manchas de sangre no podrían haber provenido de una persona crucificada. Hasta la fecha, el sudario de Turín sigue siendo un símbolo religioso de gran importancia para los cristianos de todo el mundo. Número 6. Las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca son una serie de enormes geoglifos, es decir, diseños o figuras grabadas en el suelo, ubicados en la llanura costera peruana, a unos 250 kilómetros al sur de Lima, Perú. Estas figuras fueron creadas por la antigua cultura nazca en América del Sur y representan diversas formas de plantas, animales y figuras geométricas. Con más de 2,000 años de antigüedad,
las líneas de Nazca solo pueden apreciarse completamente desde el aire debido a su enorme tamaño. Lo que distingue a estas líneas es su escala y precisión. Algunas figuras miden hasta 370 metros de longitud y presentan una exactitud sorprendente en sus proporciones y alineaciones. Existen tres tipos principales de líneas en Nazca: líneas rectas, figuras geométricas y representaciones pictóricas. Hay más de 800 líneas rectas que atraviesan la llanura costera, algunas de las cuales tienen más de 30 metros de largo. Además, se han identificado más de 300 diseños geométricos que incluyen formas como triángulos, rectángulos, trapezoides, espirales, flechas y líneas onduladas. Sin embargo, las más famosas son las 70 figuras que representan plantas y animales, como arañas, colibríes, monos, ballenas, llamas, perros y flores. El propósito y significado de las líneas de Nazca siguen siendo objeto de intensas especulaciones y debates entre los estudiosos. Algunas teorías sugieren que las líneas servían como caminos ceremoniales o sitios rituales, posiblemente relacionados con prácticas agrícolas o astronómicas. Otros han propuesto que las figuras eran símbolos religiosos o representaciones de criaturas míticas, destinadas a comunicarse con fuerzas divinas o ancestros. Investigaciones más recientes han sugerido que las líneas de Nazca podrían estar relacionadas con el agua, un recurso vital en las tierras áridas de la costa peruana. Sin embargo, no se cree que hayan sido usadas como un sistema de irrigación o guía para encontrar agua, sino más bien como parte de rituales para atraer lluvias. A pesar de siglos de estudios y especulaciones, muchas preguntas sobre las líneas de Nazca siguen sin respuesta. No obstante, continúan fascinando tanto a los estudiosos como a los visitantes por su misteriosa historia y notable destreza técnica. Número 5. Stonehenge. Stonehenge, el icónico monumento prehistórico ubicado en la llanura de Salisbury, Inglaterra, fue descubierto hace más de 4,000 años. Está compuesto por una serie de enormes piedras erguidas, organizadas en círculos concéntricos y en forma de herradura, lo que ha fascinado y desconcertado a los investigadores durante siglos. A pesar de los numerosos estudios realizados, el verdadero propósito y significado de Stonehenge aún permanecen envueltos en el misterio. Se cree ampliamente que servía como un sitio ceremonial y como observatorio astronómico, pero los rituales exactos y las prácticas que tuvieron lugar allí aún no han sido completamente explicados. Uno de los aspectos más intrigantes de Stonehenge es su construcción. Las enormes piedras, algunas de las cuales pesan hasta 25 toneladas, fueron transportadas desde canteras ubicadas a kilómetros de distancia, un logro de ingeniería que desconcierta a los estudiosos modernos. La precisión con la que las piedras fueron colocadas sugiere un conocimiento sofisticado de matemáticas y alineaciones celestiales, lo que añade más misterio sobre su propósito. Debido a su alineación con los solsticios y equinoccios, los astrónomos han teorizado que Stonehenge podría haber sido utilizado como un calendario celestial o un lugar sagrado vinculado a los ciclos del Sol y la Luna. Es probable que tuviera una gran importancia espiritual y cultural para sus creadores, como lo indica su disposición y alineación con fenómenos astronómicos. Número 4. El pájaro de Saqqara. El pájaro de Saqqara es una figura en forma de ave tallada en madera de sicomoro, descubierta en 1898 durante la excavación de la tumba de Padi Imen en Saqqara, Egipto. Se ha fechado aproximadamente en el año 200 a.C. y actualmente se encuentra en el Museo Egipcio del Cairo. El pájaro de Saqqara tiene una envergadura de 18 centímetros y pesa alrededor de 39,1 gramos. Su propósito es incierto debido a la falta de documentación de la época. La forma aerodinámica de esta figura y su semejanza con los aviones modernos han llevado a la aparición de diversas teorías, incluyendo la sugerencia de que pudo haber sido un intento temprano de desarrollar tecnología de vuelo. Investigadores esotéricos creen que el objeto podría ser evidencia de que los principios de la aviación eran conocidos siglos antes de lo que se suele pensar. Sin embargo, los escépticos argumentan que la semejanza del artefacto con un avión podría ser simplemente una coincidencia, y que probablemente representaba un pájaro u otro animal en vuelo. A pesar de estas teorías, el verdadero propósito del pájaro de Saqqara sigue sin esclarecerse. Número 3. Los cráneos de cristal. Los cráneos de cristal son algunos de los artefactos más misteriosos jamás descubiertos y han fascinado a arqueólogos, antropólogos, historiadores y muchos otros. Estas esculturas en forma de cráneo están frecuentemente talladas en cristal de cuarzo, ya sea blanco o transparente, y varían en tamaño, desde pequeños cráneos que caben en la palma de una mano hasta otros casi de tamaño real. El origen de los cráneos de cristal está envuelto en misterio. Se han encontrado varios de ellos en México y América Central, regiones ricas en antiguas culturas mesoamericanas como los aztecas y los mayas. El cráneo más famoso es el de Michi Ejes,
que supuestamente fue descubierto en 1924 por Anna Michejes en un templo en ruinas en Belice. Otros ejemplos notables incluyen el cráneo de cristal del Museo Británico y el cráneo de París, ambos descubiertos a finales del siglo XIX. Al principio, se creía que estos cráneos eran artefactos antiguos, posiblemente utilizados en contextos religiosos o ceremoniales por las civilizaciones precolombinas. Sin embargo, investigaciones modernas han puesto en duda su origen. Exámenes detallados con microscopios electrónicos y otras técnicas han revelado marcas de herramientas que sugieren que los cráneos fueron tallados con equipo moderno, probablemente durante el siglo XIX o principios del XX. Estos hallazgos implican que muchos, si no todos, los cráneos de cristal podrían ser elaborados engaños o creaciones modernas que se han hecho pasar por reliquias antiguas. A pesar de los extensos análisis científicos, el verdadero origen de los cráneos sigue siendo incierto. Los escépticos sostienen que son creaciones modernas, mientras que los defensores de sus supuestas propiedades místicas argumentan que sus intrincados diseños y poderes sobrenaturales son prueba de su origen antiguo. Número 2. El penique de Men. El penique de Men es un hallazgo arqueológico cautivador. Se trata de una pequeña moneda nórdica descubierta en el estado de Men, Estados Unidos, en 1957. Esta moneda data del siglo XI y presenta similitudes notables con las monedas acuñadas en Noruega durante el reinado de Olaf Haraldsson, conocido como Olaf el Pacífico, que fue rey de Noruega entre los años 1067 y 1093. El penique fue encontrado durante excavaciones en un asentamiento de nativos americanos en Men, lo que ha generado preguntas sobre el contacto precolombino entre exploradores nórdicos y los pueblos indígenas. Algunos sugieren que la moneda pudo haber sido parte de una red comercial o haberse perdido durante las exploraciones vikingas a lo largo de la costa norteamericana. Aunque el lugar del descubrimiento y el contexto sugieren que el penique es un artefacto nórdico auténtico, los escépticos argumentan que podría tratarse de un engaño moderno o simplemente una moneda perdida por un coleccionista. Sin embargo, análisis científicos y la evidencia histórica apoyan su autenticidad, lo que fortalece la teoría de la presencia nórdica en América del Norte mucho antes del viaje de Cristóbal Colón. Una posible explicación es que los vikingos viajaron mucho más al sur de lo que se creía anteriormente, aunque no existe evidencia concluyente que respalde esta hipótesis. Hoy en día, esta famosa moneda se encuentra en el Museo Estatal de Men, en la capital, Augusta, y aunque conocemos el objeto en sí, sigue siendo un misterio cómo llegó hasta el lugar donde fue encontrada. Número 1. Los bronces de Sansingdui. Los bronces de Sansingdui son uno de los descubrimientos arqueológicos más intrigantes de China, revelando los vestigios de una civilización antigua y misteriosa. Estos artefactos fueron desenterrados en 1986 en el sitio arqueológico de Sansingdui, en la provincia de Sichuan, y datan de la Edad del Bronce. El descubrimiento incluyó grandes máscaras de bronce, estatuas y vasijas ceremoniales que no se asemejan a ningún otro artefacto encontrado en China, revelando un estilo cultural y artístico único, distinto al de la dinastía Shang, que era contemporánea. El hallazgo comenzó cuando un agricultor local encontró reliquias de jade en la década de 1920, pero no fue hasta las excavaciones posteriores que la importancia del sitio se hizo evidente. Lo más notable fueron dos fosas sacrificiales que contenían una vasta cantidad de objetos de bronce, además de artefactos de oro, jade y marfil. Los bronces presentan rasgos faciales exagerados, como grandes ojos en forma de almendra y narices prominentes, rasgos que no se encuentran en otras formas de arte chino antiguo. Estos artefactos indican un alto nivel de habilidad metalúrgica y sugieren prácticas sociales y religiosas complejas. Sin embargo, debido a la ausencia de registros escritos sobre el reino de Su, del cual se cree que provienen, persisten muchas teorías sobre sus creadores, incluyendo la posibilidad de influencias externas o contactos con otras civilizaciones antiguas. Aunque la investigación sobre la cultura de Sansingdui continúa, mucho sobre esta civilización sigue siendo un misterio. Las excavaciones actuales continúan arrojando más luz sobre este enigmático pueblo, pero su historia y su relación con otras civilizaciones aún no se comprenden por completo.